existe un movimiento romántico español? ¿Existe pero llega de fuera? ¿Hasta qué punto el romanticismo español es distinto al europeo? ¿El romanticismo europeo es homogéneo o heteróclito? Son muchas las cuestiones que nos plantea el romanticismo. A todas ellas intentaremos dar respuesta a lo largo de esta serie de vídeos. Ahora bien, sea como fuere, lo cierto es que no se puede negar la trascendencia del movimiento romántico en la literatura posterior. Tanto es así que es fundamental para entender el arte del siglo XX y ya del XXI. En primer lugar, presentamos un vídeo dedicado al romanticismo europeo en el que trataremos asuntos como el contexto histórico, la expresión cultural, el desarrollo europeo del romanticismo y sus principales características. Posteriormente, ya en el segundo vídeo, nos centraremos en el movimiento romántico español, tratando temas como la polémica sobre la existencia de un romanticismo español, las generaciones literarias, etc. Y por último, daremos paso en nuestro tercer vídeo a la evolución de la poesía y el drama románticos. A finales del siglo XVIII, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa pusieron en práctica los principios del liberalismo, es decir, la libertad individual, la igualdad ante la ley y la soberanía nacional. Desde entonces, el antiguo régimen, modelo basado en la sociedad estamental y la monarquía absolutista, fue sustituido por la sociedad liberal, caracterizada por una estructura social de clases y por un sistema político parlamentario. La aristocracia tuvo que ceder el poder a la burguesía, cuya influencia se había visto acrecentada con la Revolución Industrial. Además, la irrupción del liberalismo trajo consigo la aparición del nacionalismo, entendido como un sentimiento de pertenencia a una comunidad y convertido en ideología que reivindicaba el derecho de los pueblos a constituirse como naciones. La expresión literaria de este momento histórico fue el romanticismo, que rechazó el racionalismo ilustrado, al que contrapuso el sentimiento, la libertad individual y la naturaleza como escenario para la evasión. Los inicios del romanticismo se sitúan en Inglaterra, donde destacan un grupo de poetas, Blake, Coleridge, Wordsworth, Keats, Shelley, Byron, y el creador de un relato peculiar, la novela histórica, Walter Scott. En Alemania había surgido en el siglo XVII el movimiento denominado Sturm und Drang, claro precedente del romanticismo, que supuso una repulsa hacia el racionalismo a través de la defensa del sentimiento y la exaltación de lo individual. Entre 1798 y 1801, el romanticismo alemán pasará por una primera fase, la llamada etapa de Jena. La idea del yo de Fitz-Schelling dará origen a la del genio individual romántico en búsqueda permanente de lo absoluto. Al grupo de Jena pertenecen los hermanos von Schlegel, que configuran el ideario fundamental de la estética del romanticismo con sus estudios sobre la obra de Shakespeare, Cervantes o Calderón. Por lo que respecta a Francia, Chateaubriand, Atala y René y Madame de Staël, Corinne, inician dicho movimiento. En los personajes de estas novelas se percibe el malestar de la conciencia y la disociación interior, rasgos peculiares de la sensibilidad romántica. Este movimiento triunfa en la generación de Víctor Hugo,
maestro de un grupo formado por Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Alejandro Dumas, etc., a partir de la representación del Hernani en 1830, y se consolida con la obra de Stendhal, Alphonse de Lamartine, Gerard de Nerval, Georges Sand, Eugène Sue, etc. El romanticismo francés es el que más influye en el español gracias a la traducción de obras de Chateaubriand, Hugo, Dumas, Sand y del costumbrista Jouy. Su libro, Los franceses pintados por ellos mismos, tendrá su correlato en Los españoles pintados por sí mismos, recopilado por el editor Ignacio Boix. Y gracias también a la presencia de escritores franceses en España y de españoles exiliados en Francia: Martínez de la Rosa, Rivas y Espronceda. Ruptura con el neoclasicismo, manifestada en la concepción de la realidad, armónica y sujeta a leyes en el neoclasicismo, conflictiva y dinámica en el romanticismo. En la percepción poética de la misma, predominio de aspectos racionales en el neoclasicismo, de la imaginación y de los sentimientos en el romanticismo. Y en la expresión estética, naturaleza estilizada en el neoclasicismo, agreste y libre en el romanticismo. Nueva concepción del yo, búsqueda incesante de lo absoluto. Los personajes románticos se sienten atraídos hacia el misterio y lo sobrenatural y hacia un ideal inefable que no puede alcanzar. Es esta una de las raíces de su frustración, incrementada además por la sensación de estar viviendo en un mundo inarmónico, desacralizado y desnaturalizado. Búsqueda de otra realidad, el escapismo. Los románticos y sus personajes, inseguros ante una realidad hostil, se evaden hacia un mundo acogedor, creado por la fantasía, el arte y la literatura. La búsqueda de ese mundo de autoexilio se concreta en una vuelta al pasado, la Edad Media. Eso explica el gusto de Chateaubriand por el gótico, de los románticos españoles por el romancero, etc. Es una búsqueda de lo exótico y lo desconocido, la naturaleza salvaje, los países orientales y mediterráneos, etc. En un viaje hacia el mundo interior de la conciencia, hacia lo misterioso, lo fantasmal, lo lúgubre incluso. Creación de un peculiar tipo de héroe romántico. Byron configura dicho tipo vinculando rasgos de personajes como Werther y René, melancolía, pesimismo, desesperación, etc., con otros derivados de algunos mitos clásicos, Prometeo, bíblicos, Satán y Caín, y de la literatura española, Don Juan como rebelde, Don Quijote como afirmación ideal, convertidos en símbolo de la rebeldía del romántico ante los códigos morales y las instituciones. Este héroe romántico es un ser misterioso. En su pasado hay un secreto, insumiso, seductor, en algunos casos con cierto matiz diabólico. Proscrito, la gente se aparta de él porque cree que conlleva la perdición, y perseguido por el destino. Así aparecen, por ejemplo, Don Álvaro, Don Juan Tenorio, Don Félix de Montemar, etc. Bueno chicos, y así llegamos al final de este primer vídeo introductorio. Como siempre, os emplazo a los dos siguientes. En uno de ellos, como hemos dicho al principio, profundizaremos en el romanticismo español, y en el tercero, en dos de los géneros literarios: poesía y dramas románticos. Así que nada, allí os veo. ¡Chao!